¿Ya, profe? A las 10:33, fue a las 10:23. Así es que a darle nada importante, perfecto. Está abierta la cámara. Ok. ¿Listos? Está abierta la cámara. Muy bien. Vayan prendiendo sus cámaras, si están ahí, todos. Camila, Mariana, Evelyn, Del Mar, Mauricio, Nelly, Luisa Fernanda, Hugo, Patricio. Ahí están. Aquí estamos, porque yo me vine a echar un taquito. Perdón, ya que se terminó. No, adelante, adelante. Nútranse para que no vayan a salir anémicos. Ok. Aquí andamos. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a empezar con lo que quiero mostrarles. Si se... Lávala. Ya se trabó, ¿no? ¿Se trabó el profe? Sí, se trabó el profe. Sí, se trabó. ¿Por qué le ponen cera? Para que brille. Profe, no se escucha su micro y se trabó la pantalla. Creo que lo saco, ¿no? Ah, no. Perdón, creo que me fui, ¿no? Sí, un momentito. Me ausenté un momento. Quería más descanso. Bueno, ya. Muy bien. ¿Sí se ve? Chiquito. Muy bien. Entonces, si pudiéramos introducir la hemostasia, pudiéramos decir que es una serie de acciones y reacciones que nos permiten mantener la sangre líquida, como habían comentado, nos permiten evitar o prevenir la pérdida de sangre. Y bueno, tiene varias acciones o varios factores que me gustaría ver con ustedes para poder recapitular todo este proceso. El primero, como ya lo he mencionado, pues es liberar sustancias para formar un tapón plaquetario. Consolidar ese tapón plaquetario, porque al final pues tiene que ser consolidado, tiene que ser confirmado y reafirmado. Y por último, pues disolverlo, ¿no? Creo que pudiéramos entender varias funciones como es el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, ¿no? La formación del coágulo, gracias a la coagulación de la sangre, la proliferación final del tejido fibroso, que es el que nos va a permitir entonces, pues, consolidar y cerrar el orificio, el agujero que se haya formado por por algún tipo de lesión. O sea, a grandes rasgos, esto es lo que necesitamos conocer. Esto es lo que hace entonces
la hemostasia en términos generales. De tal manera que la hemostasia en este modelo pudiéramos rescatar detalles importantes que ustedes ya comentaron. Hablaremos entonces de la hemostasia primaria y de la hemostasia secundaria, ¿verdad? Muchos de los datos que vamos a tener aquí fueron sacados del Guyton y del Tres Guerras, para que ustedes los repasen, los analicen y los chequen. De tal manera que podamos ir comprendiendo cómo la conjugación de estos dos factores, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, nos llevan a formar la coagulación. Cuando hay lesión vascular. De tal manera que esta nos ayude a inclusive activar otros factores para la fibrinólisis. Ando fallo yo últimamente. Fibrinólisis. De tal manera que también podamos ver la consolidación, la eliminación de ese coágulo y sellar el orificio que se formó. La hemostasia primaria, entonces, la parte fundamental es que está constituida de dos acciones fundamentales, que es la vascular y la plaquetaria, que están relacionadas con el vaso y evidentemente la plaqueta, y la hemostasia secundaria, que está relacionada entonces con la acción plasmática, todo lo que ocurre para formar ese coágulo, ese trombo. Siga él. ¿Me podría repetir lo de la fibrinólisis, por favor? Sí, lo que comentábamos es que la parte final de nuestra hemostasia está relacionada con la fibrinólisis. De hecho, creo que piezas fundamentales y todo esto, todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, está relacionado con activar precisamente al fibrinógeno, ¿no? Para que el fibrinógeno, pues, forme o active la fibrina, la malla que va a sellar nuestro tapón plaquetario, y pues bueno, se forme el tapón de manera consolidada, de manera estabilizada, y bueno, nos dé ya el cierre total de ese orificio, y la eliminación también de ese coágulo para que quede totalmente consolidado y sellado nuestro orificio. A eso, todo esto compone la hemostasia primaria, secundaria y todos los factores, la coagulación y por último la fibrinólisis. ¿Siga él? Sí. Bueno, por lo tanto, empecemos con la hemostasia primaria. Como dijimos, ya vimos cómo es que nuestro tapón o nuestra lesión, si es que la encontramos, pues va a haber estos cambios. De hecho, cuando el vaso está normal, cuando el vaso no tiene problemas, lo que evita, ¿no?, que genere problemas de coagulación en la sangre, pues el óxido nítrico, las prostaglandinas son fundamentales para mantener entonces el coágulo en su lugar. Así es que la hemostasia primaria está relacionada precisamente con estos tres pasos fundamentales, ¿no? El mantener la sangre que no coagule, ¿no?, en el proceso si hay lesión, la posible inicio de todos estos efectos de la coagulación, y la formación e inicio de la formación del tapón. Sí. Es que seguimos en el mismo como cuadro, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, ahorita seguimos en el mismo cuadro. Okay. Estamos hablando de generalidades. Ok, perdón. Ahorita. Luego entonces,
Para irnos ya al cuadro, entonces vamos a ver, para empezar a entender la hemostasia primaria. ¿Ok? Antes de ello, quiero que veamos o que ustedes anoten algunas funciones para la hemostasia primaria del endotelio y de la plaqueta, que en este momento pues son nuestros actores principales, ¿no? Son los artistas de esta obra. El endotelio entonces tiene función antitrombótica y, como decíamos, antiplaquetaria gracias al óxido nítrico y a las prostaglandinas. Tiene una función anticoagulante, lo que permite que sea fluido el líquido en la sangre. Y tiene efectos profibrinolíticos. Y esto por los plasminógenos. Entonces, tiene este efecto, tiene esta acción antitrombótica para que la sangre se mantenga siempre fluida, líquida, en la consistencia que debe de estar para circular. Pero también tiene funciones protrombóticas. Estas funciones protrombóticas, ¿verdad?, van a activar a las plaquetas, como el factor de von Willebrand, el colágeno subendotelial, que vamos a platicar de estos dos en un momentito, promueven la coagulación gracias a los factores, al factor tisular, que es el factor 3, y al factor 7, que también vamos a platicar de ellos en la hemostasia secundaria. Tiene efectos antitrombóticas, esto quiere decir que inhibe al activador plasminógeno, y también efectos vasoconstrictores como la endotelina. Y la plaqueta, que dentro de sus funciones se activa cuando hay lesión en el endotelio, ¿verdad? Maneja 3 acciones fundamentales cuando hay una lesión de ese endotelio, que es la adhesión, la activación y la secreción, porque es 2 cosas fundamentales ahí, activación y secreción, y la agregación plaquetaria. Y vamos a hablar de esas 3 funciones a grandes rasgos. También la plaqueta secreta sus gránulos para estimular la coagulación, el incremento del tono vascular y la permeabilidad. Esto es lo que hacen estas plaquetas. Y obviamente repara el endotelio y la herida. ¿Puedes regresar a la diapo anterior? Está. Sí, nada más se reproducción de algunos. Pues, Profesor, ¿me puede repetir qué es el PDGB, por favor? Es el factor de crecimiento del endotelio. Ah, gracias.
¿Ya le cambió? Sí, una pregunta. ¿Qué era Sí. PDGF? Era un factor de crecimiento del endotelio. Ah, ¿fue el mismo que preguntó? Profe, y NO y PGL es prostaglandina, ¿verdad? Pero NO ¿qué es? Prostaglandinas 2. Prostaglandina 2 y NO... Óxido nítrico. Óxido nítrico. Ah, Ujú. ¿Y FW? André, factor de von Willebrand o Willebrand con W. Factor de von Willebrand. ¿Listo? ¿Ya le cambió? ¿Ya le cambió? Creo que sí. sí, Doc. Bueno, no sé, Sí, disculpe. sí. Parece ser que sí, ¿verdad? Muy bien. Para esto entonces, como les decía, necesitamos hablar de la plaqueta, ¿no? La plaqueta entonces, su objetivo, ¿verdad?, es generar el tapón. Además, como un efecto reflejo ayuda por la secreción de algunas sustancias, inclusive en el mismo endotelio, pues obviamente generar vasoconstricción refleja. Pero aquí lo importante de esta plaqueta es su estructura. La membrana celular tiene fosfolípidos y estos fosfolípidos más adelante vamos a ver cómo es que nos van a ayudar también a formar, ¿verdad?, sustancias que nos lleven a liberar gránulos muy interesantes de ADP, de triptofano 2, ¿verdad?, para funciones fundamentales, que en realidad esta es parte de sus grandes funciones. Entonces, no es una célula como tal, es altamente especializada, sí, esta estructura, pero como ustedes verán, su compañero nos hablaba, ¿sí?, de este espacio estrecho, ¿verdad?, una especie de ruptura que tiene la membrana, que se encuentra abierto, por donde salen prácticamente los gránulos, ¿no? Una gran cantidad de gránulos, unos de ellos están relacionados con el glucógeno, las mismas mitocondrias, citoesqueleto, que también es muy importante, esta glucocálix que le permite o le evita que se junte o se pegue ya de manera normal con otras plaquetas, pero que también provoca su transformación conjuntamente con, pues, la membrana que tiene. El sistema tubular denso, perdón, el sistema tubular denso es que pensé en el retículo sarcoplásmico. Ya la mayoría de ustedes lo conocen, quienes vieron el músculo conmigo ahí en Fisio 1, que lo veremos ahorita en Fisio 2. Bueno, lo voy a tener que ver como lo di en Fisio 1, pero ya la mayoría lo conoce. El retículo sarcoplásmico contiene una sustancia llamada secuestrina, que hace que secuestre el calcio. Al secuestrar el calcio prácticamente no hay en el líquido intracelular, ¿no? Según Guyton dice que hay 0.0001% de calcio. Aquí también ocurre lo mismo. No encontré que haya aquí la secuestrina, solamente que el sistema tubular denso secuestra calcio y lo mantiene guardado para su utilidad. Ya platicaba también
Luis Felipe acerca de, remarcaba, ¿no?, de la utilidad del calcio para la coagulación, para los efectos que vamos a hablar, inclusive para la transformación de la plaqueta, ¿no? Entonces, todas estas estructuras que contiene, ¿sí? Por ejemplo, el glucocálix tiene glucoproteínas plaquetarias, que las vamos a ver cuáles son, para que la plaqueta se una y empiece el proceso de la adhesión. Son de gran importancia. Entonces, los sistemas tubulares densos que vemos ahí, ¿verdad? Los gránulos densos que van a secretar ADP, ATP, calcio, serotonina, ¿sí? Estos sistemas tubulares nacen del retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Y nos permite también darnos cuenta de lo importante que son. Muy bien, los gránulos alfa, ¿verdad?, que también son importantes, contienen proteínas adhesivas, factores de coagulación, moduladores del crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta plaqueta está dotada de una manera muy especial para poder ayudarnos a crear o a generar un coágulo de manera extraordinaria. Y bueno, es la responsable de que toda la cadena de lo que ya estudiaron se libere. Y entonces generemos una serie de estructuras extraordinarias, iniciando por muy laxas, inclusive hasta aguaditas, ¿no?, el coágulo, hasta formar un coágulo totalmente firme y con una utilidad para el cierre del orificio de manera importante. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre Que los gránulos alfa eran los responsables de la cascada de coagulación, ¿no? De hecho, los dos, pero los gránulos densos a mí me parece que son los más responsables para la cascada de la coagulación. Los gránulos densos. Pero los dos se liberan al mismo tiempo, ¿no? O sea, no Sí. hay uno que induce a otro. No, todo se libera al mismo tiempo. Los factores de coagulación que tiene los gránulos alfa también son muy importantes. Los que inician todo este proceso son los gránulos densos, ¿no? De hecho, el primer paso, yo creo, si me lo preguntaran, yo creo que la parte fundamental de la hemostasia primaria, pues es la secreción de ADP y del tromboxano, ¿no? Si yo pudiera dar un resumen a la función de la hemostasia primaria, pues está relacionada con eso, ¿no?, y a la activación de las glucoproteínas, así a grandes rasgos, una vez entendiendo todo esto. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Yo no sé realmente quién ganó la guerra, Entonces, si los hombres o las mujeres. la hemostasia primaria contiene el endotelio y la plaqueta como las piezas fundamentales, ¿no? Ya vimos las acciones de cada uno de ellos y sus funciones. De tal manera que la plaqueta inactiva, ustedes la ven así en microscopía electrónica, y la plaqueta activa la van a ver de esta manera. Transforma su estructura, su forma. De suerte que esto inicia precisamente con una lesión vascular, ¿sí? Entonces, cuando hay una lesión vascular como la que vemos nosotros aquí, lo primero que va a ocurrir es lo que observan: una vasoconstricción, que ahorita vamos a ir y yéndonos paso a paso. Esto va a provocar la formación y liberación, ¿verdad?, en esta hemostasia primaria, de factores muy interesantes cuando la lesión pone al descubierto dos estructuras muy importantes.
En el vaso hay dos estructuras muy importantes que se encuentran en el subendotelio. ¿Cuáles son esas dos estructuras importantes? Colágeno y factor de von Willebrand. Aquí ustedes, no sé si se alcance a ver esta imagen y vean el factor de von Willebrand. Así se escribe. Por eso le ponemos F, V minúscula, W mayúscula, para entender que eso significa factor de von Willebrand. Sí, Sí. ya nos toca otra materia. Ah, no me digas. ¿Ya se me fue la tarde? Ya. La mañana, profe, apenas. A la mañana. ¿Cómo? Si apenas voy empezando. Nos vemos. Nos vemos de nuevo al rato. Va. Bueno, pues entonces. No, te digo que si a mí no me paran, yo me la sigo. Nos vemos al ratito entonces. Gracias, profe. Profe. Al lado.